Amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy, tú no te la puedes perder, pues se trata nada más ni nada menos que de la mayor estafa piramidal de todos los tiempos. 65.000 millones de dólares es todo el monto que se estafó. Buscaremos la historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos como siempre a las múltiples y distintas plataformas sociales y todo esto por supuesto a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Nuestro protagonista del día de hoy de nuestra historia es Bernard Madoff, un estadounidense cuya descendencia de judíos. Nace en Queens, Carolina del Norte, en el año 1938, de una familia de clase media baja, los padres trabajadores normales, y él empieza a crecer en ese estado de Carolina del Norte. Bernie, para los amigos, él había, digamos, nacido en Estados Unidos, pero la descendencia judía. Nosotros poco sabemos de los judíos. Ellos son, para los negocios, son extraordinariamente buenos. Ellos desde muy pequeños, desde chicos, se les inculca, se les educa, digamos, financieramente, con todo lo que tiene que ver con el dinero. Desde chiquitito empiezan a ahorrar, se les, digamos, educa mucho para que ellos puedan ahorrar, gastar poco, lo justo y necesario. Ellos trabajan muy bien esa parte, ahorran el 10% y tienen en el ADN metido el tema del dinero. Y de ahí proviene Madoff, esta persona que buscaba el sueño americano, como todas las personas que llegan a los Estados Unidos, buscando hacerse millonarios. Nosotros debemos decir que el 2,5, digamos, en términos de porcentaje, representan, digamos, los habitantes en el mundo de judíos. Es muy poquito, imagínense usted, 2,5% que representan a nivel mundial los habitantes de los judíos a través de todo el planeta. Pero el 12,5% son uno de los más ricos del mundo. O sea, debemos de decir que los judíos en esa disciplina, como decíamos, de la finanza, se destacan. Y hay muchos judíos, por ejemplo, descendientes judíos. Nosotros podemos citar a Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, quien lo inventa, digamos, en el año 2004 en una universidad. Él llega a ser uno de los hombres más ricos del mundo y es de descendencia de judío. Así que imagínense, nuestro protagonista del día de hoy, Madoff, tiene todos los principios, tiene todas las bases, digamos, para poder hacerse rico, toda la disciplina, y empieza a dar sus primeros pasos en los Estados Unidos. En el año 1960, el joven Bernie invierte $5.000 en una pequeña empresa, en un emprendimiento que consistía en una microempresa donde él, digamos, se dedicaba a las acciones. A aquellas personas, digamos, que no tenían tiempo, él se dedicaba a hacerlas trabajar esas acciones y empieza a ir más o menos bien. Su suegro además le presta $50.000 que le sirvieron como capital y empieza a crecer este negocio. Él se dedica a eso. El suegro era un exitoso contador que su cartera de cliente se la facilita, digamos, al joven Bernie para que él tuviera también sus mismos clientes y fuera floreciendo este pequeño negocio bursátil. El joven Bernie empieza una escalada financiera con mucho éxito. Empieza a hacerse notar en toda la parte, digamos, financiera de los accionistas, de los inversores, sobre todo en el Wall Street. Llega a ser una persona muy importante en todos los ámbitos, en todas las aristas de Wall Street,
como una persona muy conocedora para invertir, como para orientar también, un consultor del tema de las empresas y todo lo que tenía que ver con el tema de acciones. Uno de sus compañeros de universidad comentó en un reportaje del New York Times: Bernie era muy trabajador, iba a la universidad y trabajaba al mismo tiempo. El amigo y su esposa solían cenar con Madoff una vez al mes, pero entonces vivía en un apartamento modesto, de una sola habitación en el barrio de Queens. Eso no era suficiente para Bernie. Con los trabajos llegó a ahorrar $5.000 y a los 22 años, con esos ahorros fruto de su duro trabajo, más unos 50.000 que le prestó a su suegro, se decidió a emprender. En 1960 fundó Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, un broker que trataba con acciones de a centavo, los conocidos como penny stocks, con los que se hizo un millonario el lobo de Wall Street, pero esa es otra historia. La empresa de Bernard era modesta al principio, pero destacó rápidamente por ser pionera en lo que se conoce como Payment per Order Flow. Esta es una estrategia algo controvertida que consiste en cobrar por enviar las órdenes de tus clientes a un market maker, es decir, el broker recibe la orden de su cliente pero la redirige a un tercero, el cual le paga una comisión por ello. Lo bueno de esto es que un broker puede ofrecer muy bajas o incluso cero comisiones a sus clientes. Lo malo es que el broker tiene un conflicto de intereses y puede vender la orden de su cliente al market maker que más comisiones le pague en lugar de aquel al que mejor precio le va a ofrecer para su cliente. Es lo que pasó con la famosa Robinhood, pero esa es otra historia. Se puede ver que ya desde joven Madoff apuntaba maneras. De todas formas, el payment per order flow era y es algo legal, por lo que a los ojos de los demás en Wall Street solo era otro joven más que estaba destacando, y pronto destacaría más. Hasta los años 60, los intercambios de acciones se realizaban a mano, con fichas. Era un sistema mucho más lento que el de la actualidad. El broker de Bernard, junto con otros, estuvo a la vanguardia de la computerización de los intercambios y fue uno de los impulsores de la creación de la Nasdaq en 1971, la primera bolsa de valores computerizada de la historia y la segunda más importante del mundo. Poco a poco, Madoff fue ganando importancia a Wall Street. Llegó a ser presidente de la Nasdaq durante varios años. Se convirtió en un donante asiduo de campañas de congresistas y senadores del Partido Demócrata e incluso logró tener a familiares en la SEC, el regulador americano que se supone que debería destapar los fraudes. Así, Madoff se convirtió en un hombre de prestigio y muy bien relacionado. Con una personalidad carismática, magnética, una persona muy agradable, con un encanto único, empieza a influir sobre las personas, sobre los inversionistas, y su escalada financiera crece cada día más y va creando también otras empresas más grandes que sirven también como consultoras y digamos accionistas en todo lo que tiene que ver con este mercado bursátil. Y empieza, como hacen todos aquellos timadores, empiezan a ofrecer mayores rentabilidades, mucho más que sobre, digamos, la media que tenía el mercado en esos momentos, sobre un 12% anual. El mercado entregaba hasta un 6%, un 7%. Y él aparece ya ofreciendo mucho más dinero. Le iba muy bien, la gente empezó a ser seducida por este encantador y su empresa empezó a crecer a nivel mundial. Las acciones también de sus empresas también crecieron exponencialmente. Empiezan las ostentaciones del joven Bernie, como todas estas personas que se dedican a este tipo de negocios piramidales. Claro que hasta ese entonces este negocio funcionaba totalmente bien, era regulado por todos los bancos, digamos, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Mundial, todo por la Reserva era regulado y hasta la fecha se manejaba correctamente bien dentro de los parámetros normales. Empiezan a pasar las décadas. Nosotros debemos recordar que esto empieza en el año 1960, cuando el joven Bernie empieza con ese emprendimiento. Pasan los años y esto sigue creciendo como una burbuja. El grupo financiero de Bernie sigue expandiéndose y empiezan ya a incorporarse ya grandes entidades financieras. Nosotros debemos decir que bancos a nivel mundial, el grupo español, BBVA, Santander, varios bancos también estadounidenses empiezan a trabajar también con este exitoso grupo que era de Madoff, en este caso, que le iba muy bien, tenía una gran rentabilidad, todo funcionaba perfectamente bien. Ellos iban ganando y se fueron incorporando muchos accionistas.
Sigue funcionando el negocio del joven Bernard Madoff y todo funcionaba bien, pero empiezan a haber retractores, empiezan a tener duda, digamos, del negocio que siempre se movía en constante éxito. Pese a los vaivenes de la economía, las altas y bajas, pareciera que al joven Bernie no le afectaran porque siempre mantenía las tasas de interés sobre un 12% y empezaron ya a sospechar algunas personas que se dedicaban al tema financiero también, algunos economistas, y aparece la figura de Harry Marco Polo, una persona que posteriormente sería muy trascendental en este tema de la estafa piramidal. Este joven empieza a estudiar el tema, ve que los números no calzan, que era imposible que la única empresa, digamos, que tuviera utilidades, que estuviera en cifras rojas en tiempos de crisis, era precisamente la empresa de Madoff, y las otras empresas paralelamente estaban en cifras rojas. Así que de tal manera que se encienden las alarmas, pero no le hacen caso, pese que este joven, Harry Marco Polo, presenta todos los antecedentes, los pone en la mesa, a quien regulara en ese entonces todas estas entidades financieras, y no le hacen caso porque obviamente Madoff, que ya tenía su edad también ya a esa altura, era una persona, un magnate de financiero, o sea, era un consultor, todo lo que tenía que ver con Wall Street. Madoff era el corazón de aquella gran entidad financiera de los Estados Unidos. Se dice que durante los primeros años de la década de los 90, al menos un 10% de todas las transacciones del New York Stock Exchange se realizaban a través del broker de Madoff. Para aquel entonces, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC funcionaba también como una especie de hedge fund, al menos en la sombra. Un hedge fund es una organización financiera en la que grandes inversores, ya sea particulares o institucionales, depositan su dinero para obtener rendimientos. Madoff ofrecía retornos ligeramente superiores al rendimiento del mercado. Entre 1991 y 2007, el S&P 500 creció un 10,4% en promedio. Los retornos ofrecidos por Madoff, en cambio, oscilaban entre el 12 y el 17,5%. A los inversores les decía que estaba utilizando una estrategia llamada Split Strike Conversion. También conocida como estrategia del collar, es una estrategia legal y que te protege de tener grandes pérdidas, aunque también limita las ganancias. Este método de inversión es lo suficientemente sofisticado como para confundir a alguien sin educación financiera. Incluye la compra de un activo como una acción, por ejemplo, la compra de una opción de venta de dicho activo y la venta de una opción de compra de ese mismo activo. Lo que hacía Madoff, sin embargo, era más fácil de entender. Cogía el dinero de los inversores y lo metía en una cuenta bancaria. Si un inversor quería retirar el dinero, utilizaba el dinero de otro inversor para pagarle, aunque querer retirar el dinero no era la opción más común. Además de ser un hombre de reputación confiable y de la rentabilidad que ofrecía, Madoff creó una sensación de exclusividad. Había prácticamente lista de espera para invertir con él. Los inversores esperaban incluso años, por lo que, una vez dentro, preferían no retirar su dinero. Madoff les había hecho creer que invertir con él era un privilegio. Y en cierta forma lo era, había cierta opacidad. Los que entraban porque conocían a otra gente. Por privilegio. Estamos hablando de multimillonarios, empresarios, actores de Hollywood, famosos. En 2009 se hizo pública una lista de inversores de 162 páginas, entre los cuales se incluían el Grupo Santander, BBVA y Banesto. Ninguno vio nada raro, hasta que llegó él, Harry Marco Polos. En 1999, sede de Rampart Investment Management. Harry Marco Polos es un analista financiero que trabaja para Rampart Investment Management. Un día descubre que uno de sus socios, Access International Advisors, está trabajando con un hedge fund que le da una rentabilidad entre el 1 y el 3% mensual. La consistencia de tal rentabilidad despierta su curiosidad y habla con sus superiores, Frank Casey y Dave Fraley. Casey hace unas llamadas, habla con el CEO de Access y descubre que detrás de este misterioso hedge fund, detrás de esa envidiable rentabilidad, se encuentra el mismísimo Bernard Madoff, ejecutando una estrategia de Split Strike Conversion. Los jefes se reúnen con Marco Polos y le entregan una misión: descubrir los secretos de la estrategia de Madoff, aplicar ingeniería inversa y replicar la estrategia para Rampart. Desde ese momento, Marco Polo se convertiría en el antagonista número 1 de Bernard Madoff, el hombre que descubriría su secreto y que lucharía por destaparlo. Pasaron 48 años, y recién en el año 2008
explota la gran burbuja esa inmobiliaria en los Estados Unidos. Cuando los intereses estaban muy bajos, la gente solicitaba aquellos créditos hipotecarios y era muy fácil obtenerlo y por muchos bancos. Esto explotó esa burbuja inmobiliaria y no hubo liquidez. ¿Qué pasa? Que la gente no tenía la capacidad de pago, se iba endeudando, los bancos no tenían liquidez tampoco y aparece la famosa crisis subprime del año 2008. Y ahí precisamente esta persona Madoff o Bernie es donde sufre un revés extraordinario, porque ahí ya queda al descubierto. Toda la gente quería recuperar sus activos, quería recuperar sus dineros y acuden prácticamente simultáneamente al retiro. Y Bernard no tenía la suficiente liquidez, tenía que tener 7.000 millones de dólares en unos 2 o 3 días y no lo tenía. Él se confiesa con los hijos una mañana, tiene que haber estado pensando toda la noche supuestamente cómo hacerlo, ya estaba ya condenado, ya no había nada que hacer, estaba decidido a confesar y es así que llama a sus hijos, a su familia también, a su señora y les comunica que el negocio de 48 años era un total y absoluto fraude. A Harry Markopoulos se le daban muy bien los números. Comenzó su investigación observando las rentabilidades de Madoff y le bastaron 5 minutos para descubrir que algo iba mal. En aquel momento lo que más le llamó la atención fue la línea de rendimiento. Según Markopoulos, a pesar de las subidas y bajadas normales del mercado, el rendimiento de Madoff siempre era ascendente. Solo el 4% de los meses había dado números negativos. He had very few down months. Only 4% of the months were down months. Clearly impossible. You would suspect cheating immediately. Maybe he was just good. No one's that good. Markopoulos sabía que Madoff era un fraude, pero todavía no sabía cómo lo estaba haciendo. Una de las teorías que tenía junto con sus compañeros era que estaba utilizando información privilegiada. La otra teoría era que Madoff estaba operando un esquema Ponzi de proporciones gigantescas. En el año 2000, Markopoulos reunió todas las pruebas que tenía contra Madoff y se las envió a la SEC. Para su sorpresa, no obtuvo respuesta. Madoff era una de las personas más importantes de Wall Street. Estaba bien relacionado y la SEC hizo oídos sordos a las advertencias de Markopoulos hasta en 5 ocasiones. Pero pese a ser ignorado por la SEC, Markopoulos siguió investigando. Llegó a la conclusión de que, para llevar a cabo la estrategia Split Strike Conversion que decía estar utilizando, Madoff tendría que haber comprado más opciones de las que existían en el Chicago Board Option Exchange. Markopoulos habló con los inversores que conocía y les preguntó si estaban haciendo tratos con Madoff. Todos respondieron negativamente. Al parecer, Madoff no estaba comprando ni vendiendo nada. No estaba invirtiendo en nada. Y ahí confirmó Markopoulos que se trataba de un esquema Ponzi. En varios momentos durante estos 9 años, cada uno de nosotros hemos temido por nuestras vidas, declaró. Nuestro análisis nos lleva a la conclusión de que el fondo del señor Madoff y el muro de secretos que lo rodeaban conllevaban un gran peligro para aquellos que lo cuestionaban e investigaban. Junto a sus compañeros siguió investigando y advirtiendo a la SEC, que seguía ignorándole. Sin embargo, eso no lo detuvo. El caso Madoff significó tanto para él que en el año 2004, desencantado de Wall Street, dejó su trabajo en Rampart para convertirse en investigador independiente de fraudes financieros. La SEC incentivaba este tipo de investigaciones pagando recompensas a quienes destapaban los fraudes. En teoría. Porque en la práctica, aunque les pusieran todas las pruebas delante, la SEC era incapaz de destapar ningún fraude. A Markopoulos le ignoraron hasta el año 2006, que fue cuando abrieron investigación contra el señor Madoff. Toda la maquinaria y el peso del regulador americano se puso sobre el fondo de Bernard L. Madoff. 11 meses de exhaustiva investigación, examinar cuentas, cálculos, comprobaciones, que determinaron que el señor Markopoulos estaba equivocado. Bernard Madoff no estaba estafando a nadie y las acusaciones de Harry Markopoulos se debían a que no sabía que estaba operando en Europa. Debemos decir también que ese mismo año, en el año 2008, cuando estalla esta crisis subprime, uno de los grandes bancos que quiebra a nivel mundial, siendo uno de los top 10 dentro de los bancos a nivel mundial, como era el Lehman Brothers. Quiebra también junto a otros bancos, pero este banco era uno de los grandes bancos, digamos, inversores a nivel mundial, y uno de los quinto o sexto a nivel de Estados Unidos. De tal manera que la crisis fue muy fuerte y golpeó durante muchos años. Y Bernard ese mismo año fue denunciado por sus propios hijos y en diciembre de ese mismo año, del 2008, es detenido y
con prisión, digamos, preventiva, es llevado derechito a la cárcel. Esta estafa piramidal del método Ponzi, ¿en qué consiste este método? En que los nuevos inversores que van llegando con grandes cantidades de dinero, recordemos que empezaron a llegar grandes bancos a nivel mundial, grandes organizaciones con mucho dinero, aportando más de 5.000 millones de dólares, entre otros bancos. Empieza así, este es el modo, digamos, de mantener este negocio piramidal, es ese, es, digamos, incorporar nuevos accionistas y ellos van, digamos, manteniendo el sistema, porque debemos decir que las inversiones que supuestamente hacen estos grupos son ficticias. De hecho, se le comprobaron muchas falsedades a Madoff, creando empresas falsas, y se trataba de que los nuevos inversores iban financiando toda esta estafa piramidal. En el año 2009, Madoff es condenado finalmente a 150 años de cárcel. Ya tenía 82 años, así que imagínense ustedes, ridículo, no iba a alcanzar a hacer prácticamente nada. Debemos decir también que, y recordarles que este fraude se cometió durante 48 años, imagínense ustedes. Entonces nosotros debemos concluir que hay gente que tiene mucho dinero, pero nunca lo saca, nunca lo percibe, porque van viviendo de las rentabilidades y de los intereses. Y es lo que pasó con esta persona, con Madoff, que si no hubiera sido por la crisis subprime, todavía estaría viviendo del gran negocio y dándose la gran vida. Imagínense usted, siendo muy millonario. Se detecta que en su cuenta personal Madoff tenía 650 millones de dólares, así que imagínense usted la gran vida que se dio durante 48 años con su familia. Y finalmente en el año 2021, ya a la edad de 82 años, muere en Carolina del Norte, y llevándose consigo el gran título como el gran estafador de todos los tiempos y de la gran estafa ocurrida a nivel mundial que nunca haya existido. Bien, nosotros ya empezamos a despedir el programa esperando que les haya gustado. La idea es que siempre estas historias nunca terminan de escribirse, siempre van a aparecer nuevos estafadores con estos sistemas tan clásicos como el que le mencionábamos. Saludamos a nuestros auspiciadores como son Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. También, una vez más, a las múltiples y distintas plataformas sociales, a nuestro editor y director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.